Bien, hola a todos. Hoy vamos a tener el placer de contar con uno de esos expertos que siempre decimos, queremos contar con expertos porque nos cuentan su experiencia, nos cuentan su día a día. La parte técnica de instalaciones y de trabajos previos es muy importante, pero la parte del día a día quizá pueda ser más. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Antonio Poblador. Antonio, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por estar en Synergy. Gracias, es un placer poder estar aquí. Y bueno, yo sé que Antonio está muy ocupado, nos ha costado encontrar el hueco, pero realmente creo que es un agente que en este momento está haciendo una labor muy importante en recuperación de fincas, en volver a contar su manera de trabajar y por eso hemos querido recogerlo en Sinergina. Antonio, digo, ¿cómo te presento? Me dice, soy agricultor, soy viverista y lo más importante que a nosotros nos importa para este día es que tiene una experiencia en poda de frutales desde el año 84 y eso yo creo que te hace mirar los árboles, Antonio, y el árbol te habla, ¿no? Te dice qué necesita. Imagino Sí, que yo cuando nos digo, pasan los trabajos es eso, ¿no? sí, yo digo que más que mirar los árboles, yo veo los árboles. O sea, yo veo lo que está pasando. Hay una de mis frases favoritas es eso, que al campo no hay que ir a mirar, hay que ir a ver lo que A está ver. pasando. Y hay que Ujú. interpretar los árboles. Es Perfecto. complicado, pero cuando ya llevas un montón de años, pues es relativamente fácil. Qué bonita esa etiqueta, intérprete de árboles. Me ha Sí, gustado. sí. Sí, bueno, ¿Cuál es tu yo, trabajo? Intérprete de árboles. sí, 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 sí. Es Eh, bonito. Hay personas, yo tengo compañeros que por mucho que estén viendo un árbol, no ven lo que está pasando. No, bueno, lo que Y estamos. no lo verán nunca porque yo creo que esto es un don especial, ¿no? Bueno, Pero bueno, sí. Yo creo que hay cosas que son innatas, hay cosas que se pueden aprender, pero sobre todo hay que escuchar. Y escuchando siempre se aprende, qué es lo que yo digo. Pues bueno, vamos a comenzar y vamos a la línea de flotación. Antonio, ¿qué has visto tú? ¿Cuáles son los principales errores que se cometen en la poda del almendro en seto, tanto en formación, producción o en la de renovación? ¿Qué has visto tú como los principales errores en las explotaciones? bueno, yo he visto una serie de errores que los vamos a ver ahora. Entonces, bueno, esto sería el árbol ideal. Esto es una plantación que está hecha. El principal error viene después, en la siguiente diapositiva. Eh, Aquí es. Estos árboles, se ve muy claramente que desde mitad del árbol hacia abajo está muy estrechito, de arriba es cabezón. Entonces aquí ocurren dos factores muy importantes. Primero, que la vegetación, la fuerza de la vegetación se va arriba. Luego al final presentaré dos esquemas nuestros y los árboles se van desnudando por abajo. Si tú tienes un árbol de 2,40 o 2,70, que es la altura máxima de un seto, y el primer metro y medio lo tienes sin vegetación y sin almendras, pues los kilos bajan estrepitosamente. Este sería el primero. Esto ocurre mucho. Luego hay otros más que los podemos pasar si queréis rápido, que sería este. Este es un problema de quemaduras de fitosanitarios. Hay alguna variedad que tampoco mucha gente le ha prestado atención. Yo lo tengo muy claro, clarísimo. Esta es la variedad soleta. Es súper sensible, le echan la culpa a la monilia, pero es súper sensible a los tratamientos fitosanitarios. Este es otro error muy grave. Luego ya pasaríamos al siguiente. Es este, que son los árboles se han quedado los han dejado libres, de una forma libre, no han hecho ningún despunte. Ahí no entra la máquina cabalgante. De hecho, hay ya varias fincas Mm. que los responsables no, es que vamos a quitar mucha fruta, vamos a quitar mucha fruta, no cortamos, cuando se quieren dar cuenta se encuentran esto,
que la máquina cabalgante no entra. Este es un error que está en alguna explotación de almendros de este país o de esta península, pues está ocurriendo. Si quieres pasar a la siguiente. Este también es parecido al primero, pero este es muy gráfico. La vegetación se ha ido arriba. El primer metro 80 no tenía nada. Luego las personas podan para rebrotar, para que regenere. Si no le llega la luz, y es imposible, que nunca brota por abajo. Brotar por abajo brota, como explicaremos más adelante. Pero esto también se ha visto en algún sitio. Siguiente. Bueno, este es otro. Ayer salió bueno, el otro día en otro webinar de Synerginat, pues hay gente que a la segunda hoja ya tienen los árboles 80 centímetros de anchura. Eso es un error muy grave, porque esas ramas que se ven ahora tan bonitas, tan inofensivas, luego se hacen gruesas y la máquina cabalgante no entra. Ahí hay que tener la sangre fría de cortar y estrechar precisamente en este momento. Y esto es en Italia, con un auto radicado, y no sé si quedaba otro más. Vale, esta es la primera que hemos reconducido. En un momento lo dejaron sin podar, no hay que podar, no sé qué. Los árboles pasaban de los 3 metros, no entraba la cabalgante, tenían que coger a mano. Un seto que tú lo haces para coger con cabalgante, que es el 50% de la economía y de la rentabilidad, si no entra la cabalgante y tienes que ir con mantos, fuera. Esta fue la primera plantación que empezamos a reconducir. Evidentemente el propietario no nos dejó hacer nada más que 3 árboles. Nos dejó hacer 3 árboles porque no se pensaba lo que podría llegar a ocurrir. Sería la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora ya de la reconducción. Bueno, perdona, son líneas que se ven de frente. Por supuesto, se ha hecho un paraguas, se ha hecho ahí un sombreamiento. Ese seto está condenado al fracaso si no se actúa. Se puede actuar y se puede reconducir. Pero este era otra de las que están ocurriendo por ahí también. Pues, Antonio, llegado a este punto, ¿cuáles serían tus recomendaciones para estos setos que han tenido problemas en la poda? La recomendación es que hay que entrar como vulgarmente se dice, a saco. Hay que entrar y todo el mundo nos dice, es que si hacemos lo que tú estás diciendo, vamos a perder un año. Y yo les contesto, y si no lo haces, vas a perder toda tu vida. Es un tema que hay que actuar, porque si no, en esta plantación concretamente, la cabalgante no pudo entrar. Tuvieron que volver a coger a mano, con mantos. Eso es un error, eso es un error muy grande. Entonces hay que entrar sí o sí, y como veremos más adelante, se pueden reconducir perfectamente. Bien. Entonces, Antonio, se pueden reconducir las explotaciones, está claro. Tú lo has hecho. Sí. Cuéntanos cómo actúas, cómo entras, que es lo Sí, primero. pues a ver si nos pasan la siguiente. Bueno, este era otro, pero ya la puedes pasar. Un árbol está con mucha densidad y el otro no. ¿Sigue? Sigue esto. Aquí está. Bueno, a ver, vuelve atrás. Anterior. El anterior. Bueno, esta es la misma finca que hemos visto. El agricultor, el propietario, no nos dejó hacer nada más que 3 árboles un año, porque no se creía que cortando, aquí hubo que hacer una mutilación bastante fuerte, pero fijaros en eso, son 3 árboles a la derecha. Ahí a partir de ahí ya le hicimos el almendro, igual que la mayoría de los frutales. Si no está muy dañada la madera, que no está quemada por el sol y demás, se regenera de una forma brutal. Es decir, perdemos un año, estos árboles que vemos aquí, al año siguiente ya podrían dar alguna almendra. O sea, pierdes un año
coges tímidamente algún kilo, bueno, podríamos ser ya los 800 o 1000 kilos, pero después ya lo recuperas y regeneras perfectamente. Luego veremos las Aquí, siguientes. aquí se ha hecho un corte de topping y solamente el corte superior o se ha cortado también lateral. Se cortó lateral. Lateral tienes que cortar sí o sí, porque las ramas laterales son las que más perjudican a la máquina cabalgante. Una rama lateral de un olivo, como el brazo de una persona, pues es flexible, incluso se puede romper, pero una rama lateral de un almendro, el almendro es una madera que es, yo digo que son hierros, que pueden cortar una máquina cabalgante de adelante a atrás. De hecho, he visto muchos daños en ellos. Sí. Y luego si pasas la siguiente, veremos la misma finca. Al año siguiente nos hizo caso toda la plantación, se podó, brotan, esto es en el mayo del primer año que se cortó, y luego veremos alguna más de nosotros. Puedes pasar a la siguiente. Nosotros vamos a la finca y si os fijáis, estos arbolitos primeros de la izquierda, le hacemos unos despuntes y le decimos cómo tiene que hacer. Eso se suele hacer a mano para que a partir de entonces ya vaya la máquina de discos o la sierra o lo que tenga el propietario. Es lo que hay. Pero fijaros, esto ya era en el mes de julio, me parece, del año siguiente. La plantación se hace nueva, perfectamente nueva. Creo que hay alguna más de esta misma plantación. Es lo mismo, ahí está el propietario, esto es Portugal. Y aquí empezaríamos ya con otra plantación. Si queréis, esta estaba ya deshecho, o sea, bueno, deshecho, estaba ya muy mal. El primer metro y medio solo era madera, no había ramilletes de mayo, que es lo que saldrá luego más adelante, que tenemos que buscar en las plantaciones de almendro o de las plantaciones que fructifican en ramillete de mayo. Aquí se hizo una actuación también, pero aquí ya no entró la motosierra. Aquí se hizo todo con máquina de discos, de la manera que veremos. Puedes pasar. La siguiente era madera muy gruesa, apenas había flores y apenas había ramilletes de mayo. Sigue, la otra es otra igual. La plantación estaba así, entonces esta se nos... Esta sería tu actuación No, clara cuando tú entraras a una eh, explotación. esta es una actuación cuando llegamos a tiempo, que es, por ejemplo, la que tú tienes detrás de fondo de pantalla, que esa es una que nosotros actuamos, que luego esa va a salir también, cuando se está yendo. Cuando se está yendo, que se pone cabezona, los aragoneses utilizamos la palabra cabezón mucho, ese árbol no penetra la luz hasta abajo del suelo. Con esos cortes se hace al final penetra la luz, el sol llega desde los primeros 60 centímetros hasta el final. Esa sería uno. Y la siguiente es, a ver, esta la voy a explicar. La única manera de no entrar con motosierras ni entrar con mano de obra costosa y demás, cada color es un corte. Entonces, esto se hizo así, es una finca de Magallón, de aquí de la provincia de Zaragoza. El anterior propietario, por temas de salud, pues la tuvo que vender y estaba mal. Entonces, primero se le hace los cortes en este tipo en los setos y en otro tipo de podas. Las máquinas tienen que ir siempre inclinadas. Es la única forma de no romper la máquina. Yo he visto máquinas que a las 3 horas de funcionar se las habían cargado y era porque cortaban de forma horizontal y cortes gruesos. Entonces siempre tiene que haber una inclinación, lo que nosotros en poda aragonesa llamamos el tejadillo. Entonces sería primero la línea roja, luego sería la línea amarilla, luego la línea azul y la línea morada. Cada vez que pasamos la máquina con esos cortes, la leña cae al centro de la calle. Pasamos detrás una trituradora de ramas y con poco dinero se simplifica el trabajo. Hay gente que ha cortado con una motosierra, preparas 2 metros, no, 1 metro de ramas en el tronco y ya tienes que entrar con una trituradora forestal
con un tractor de muchos caballos y mucho dinero. Esta plantación se la hizo el propio agricultor, el que compró la finca. Entonces, si os fijáis, nosotros siempre dejamos de forma triangular para que el eje central, no cortamos en horizontal ni quitamos nunca nada del medio. En ninguna de las podas que nosotros trabajamos se quita ninguna rama del medio. Las ramas del medio son la columna vertebral de los árboles. Y la fruta ya la echaremos por el exterior. Puedes pasar la siguiente. ¿Hay mucha diferencia en tiempo? ¿Esos cortes se hacen en el mismo tiempo o recomiendas dejar pasar No, entre no, uno no, y no, no, otro? no, va todo a la vez. Va la máquina de los discos y detrás va el tractor con la desbrozadora. Lo que pasa es que la máquina de los discos lleva 1,5 kilómetros aproximadamente por hora y la máquina trituradora puede llevar 3. Entonces tiene que dejarle tiempo. Sí, Incluso le pero daba tiempo de... se hace un plano, en otro pase se hace el otro plano. Sí, sí. Y la máquina detrás triturando. Entonces, con una máquina barata, con un tractor frutero, nosotros aquí en Aragón Sí, 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 tenemos sí. tractores de 100 caballos, pero tienen 1,60 m de anchura solamente. Bueno, la plantación al año siguiente, en el mes de mayo, estaba así ya, así, y hay 2 o 3 fotos también que las podemos ir viendo. Estaba así. Un momento, sí, esta es la última del primer año. Fijaros que es una zona de mucho viento. Fijaros lo que hay ahí al fondo. Ahí son generadores de energía eólica. Bueno, se hizo así al año siguiente y este año, las fotos que vienen a continuación, son ya desde este año, ya es una soleta, estaba llena de almendras, podría tener más porque siempre el frío ha hecho de las suyas, la siguiente también. Esto, si se amplía la foto, pues se ve que hay mucha cantidad de almendras ya. Se ve, se ve. Esperamos que está así. Esta foto me la mandó el propietario Antonio a Ibars hace unos días. Y la plantación, ahora tenemos que actuar estrechando otra vez el seto, que eso es lo que en muchas plantaciones comerciales no se hace. Lo ven ahí y dicen, no, 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 no cortamos nada porque quitamos mucha fruta. Y yo digo, de acuerdo, si pasamos la máquina, el seto y lo estrechamos, quitamos mucha fruta. Pero es que dejamos mucha. Tenemos que fijarnos en lo que se queda, no en lo que tiramos. Es una forma distinta de ver las cosas. Entonces, cuando tú pasas, que por eso estamos nosotros ahí personalmente, pasamos la máquina, hacemos la prueba, ¿cuánto queda? Queda cosecha en condiciones para una buena cosecha, a cortar. Porque si no, si no cortas, cuando te quieres dar cuenta, el tractor no pasa por ahí por el centro, que es como una de las fotografías que hemos visto al principio. Esta está así. Antonio, estos serían ejemplos de fincas que ha recuperado. Sí, Entonces sí, podemos sí. decir que las explotaciones siempre se pueden reconducir o hay alguna que has Sí, dicho esto es imposible ya. sí, a ver, solamente se dejaría de reconducir alguna que tuviera alguna enfermedad fúngica o quemaduras por el sol en la madera, o algún daño con herbicida, que también los hay, y sobre todo en este tipo de plantaciones, que hay rebrotes, sobre todo el Rupac 20 y el Rupac R que rebrotan, pues yo he visto alguna que se ha pegado unos tragos de herbicida muy buenos, Que lo para cuidas matar muy la bien. hierba. Entonces, eh, nosotros hasta ahora hemos reconducido de estos 3 tipos que vamos a presentar hoy y de poda normal también. Se puede reconducir. Lo que pasa es que, Todo claro, lo que sean errores de poda se van a poder reconducir si tenemos problemas sanitarios. En algunos casos a lo mejor sí, porque puedas limpiar que esté incipiente, sí, pero si está muy dañado el árbol, pues está claro sí. que con Nosotros la poda no vas a poder hacer milagros. hacemos unos cortes manuales, vemos cómo está la madera por el interior y entonces se dice, pues sí o no. O incluso hemos llegado a replantar, cortar el árbol a ras de suelo y plantar en medio otro arbolito. Y esto se está Ujú, haciendo, bueno, en frutales yo hace más de 40 años que lo hemos hecho. totalmente, lo he Entonces, esto visto. se puede hacer. Sí, Y, y Antonio, si hablamos de plazos, que es lo que a la gente le va a preocupar,
en cuánto se ven recuperadas las explotaciones y en plena producción, que es lo importante, porque ahí te he oído decir, el primer año no tuvo tu experiencia. Nosotros el primer año se pierde un año, está claro. Bueno, se pierde, dejas de producir, formas el árbol. Este año, la segunda hoja, este agricultor, que no he dicho ya su nombre y su apellido, se puede ver, va a cubrir gastos o incluso le va a quedar algún dinero limpio. En esto. Por supuesto, este árbol lo vamos a volver a despuntar por arriba y lo vamos a estrechar porque queremos subir arriba con un buen tapiz de ramas. ¿eh? Y claro, más producción ya sería al tercero, pero que el segundo ya cubres gastos. Y de hecho está hecho aquí. ¿eh? Ujú. Y, y Antonio, ¿cuántos años tenía la explotación que más años ha reconducido? Es decir, o qué ves tú, o no depende de los años, porque al final dices tú, si es una explotación que tiene problemas durante muchos años, a lo mejor el productor ya quiere tirar la toalla, pero ¿hasta qué años ves tú Nosotros, posible? la verdad es que tampoco hemos hecho muchas, pero son entre 5 y 6 años, que es cuando, porque el almendro en seto los 3 primeros años es todo muy bonito, crecen mucho, muy majos, que brillo, que lustre, que tal, que cual, mira cómo crecen. De hecho, ha habido gente que en 2 años los ha subido ya a 2,40, que era como el primer ejemplo que hemos visto, pero se puede recuperar sin ningún problema. Nosotros son 6, 7 años lo que más hemos hecho. ¿eh? Ujú. Que es, yo Pero creo, vaya, cuando el productor ya ve que debería de estar en plena producción y que su claro, estrategia no ha sido la acertada, y entonces es cuando ya pide la entrada de un especialista, que sería tu caso, para sí, reconducirla, ¿no? sí, así es, así Ujú, es. ujú. Sí, podemos pasar, si queréis, la siguiente. Bueno, esta es la misma finca, la puedes pasar rápido. Y ahora entramos pasa la de atrás, en la de Sergio Arasanz, de Venta Arrasando. Ballerías de Huesca. Este la tenía así y le dije, Sergio, esto se te va a ir. Bueno, con Sergio, con Juan Mari Suelves, pues tenemos grupos de trabajo que, que nos pasamos información y demás. Sergio, el propietario, dijo lo que tú digas. La verdad es que fue arriesgado. Lo que tú digas. Entonces ahí se hizo el primer corte que hemos visto, o sea, los dos cortes laterales, que los vamos a ver ahora con la máquina. Aquí ya se empezaba a desnudar por la parte de abajo. Si os fijáis en el seto de la derecha, de mitad para abajo no hay brotes. Hay vegetación, hay almendras, pero brotes nuevos no. Está de mitad hacia arriba. Eso es un Ujú. riesgo porque le falta la luz, le falta el sol. Podemos seguir pasando. Sí, ahí. Bueno, este fue cuando se hizo el corte. El árbol es otoño. No está, aparenta que está muy mal la plantación, pero es el otoño. Entonces se hizo ese corte. De abajo casi no se tocó nada. Y entonces se hizo solamente una inclinación pues de 10, 12 grados de inclinación con respecto a la perpendicular. La siguiente es también, uno está de ida y otro está de vuelta. Y los árboles, aunque lo veáis desnudos, estaban mal, pero era porque era el otoño, ya habían perdido mucha hoja. ¿eh? Pero esos Ujú. fueron los dos cortes que se hicieron. Esto es súper barato, es lo mismo que es una poda. Esto suele ser 4 kilómetros por hora y el tío, o sea, Sergio, como era su máquina, pues no era más de 50, 60 euros la hectárea lo que le costó. ¿eh? Ujú. Luego ya esto, claro, hay que tener la sangre fría para hacerlo. ¿eh? Sí. Yo a veces a algún propietario, como soy un poco también, eh, me gusta a veces pues un poco de broma, le digo, mira, tú no vengas, tú vete de vacaciones estos días Ya volverás. y porque es que le puede dar algo, yo me acuerdo en el sur de Francia este año, el propietario había estado viendo las fincas que nosotros tenemos por aquí
y cuando vio que normalmente nos subimos a la máquina uno de nosotros dos y empezamos a cortar y casi le da, ¿eh? Ahora ya está súper contento. Si Claro. puedes pasar la otra. Bueno, esto es el corte como se le dio, ¿eh? Y tenía almendras y demás, pero claro, es que esto iba al fracaso. Ya puedes pasar las siguientes, que es como ha quedado. Esta foto pues dio mucho que hablar porque parecía un arbolito de esos de Navidad. Navidad, sí, De... Pero bonito. claro, aquí está, todo el mundo se ha fijado en que era un arbolito de Navidad y yo me fijo, y la gente se tiene que fijar en que este árbol tiene flores desde el primer centímetro Hasta hasta arriba, pero es que además las tiene por dentro también, el interior también. el interior, porque con este espesor, bueno, y con más espesores, como veremos, penetra mucho la luz, el sol penetra, pero tiene que haber esta inclinación. Si no hay esta inclinación, si es más cabezón de arriba que de abajo, se van sombreando y la vegetación se va arriba. Y luego explicaré por qué. Bueno, ahora ya nos salen unas, si queréis ir pasando un poco más Antonio, rápido. a mí se me genera, qué bonita, a mí se me Sí. genera una duda viendo esto que cuentas, el momento de actuar, porque el que tú entres con un árbol cuajado de almendras es el momento idóneo de actuar. No, 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 no. Ahí hemos hecho la foto porque hemos hecho esa diapositiva por ver los cortes. Pero no, no. Lo que sí es cierto que nosotros ya no trabajamos, si puede ser, en invierno. ¿Eh? Cuando hay que hacer una reconstrucción se hace en el mes de septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque 8 horas en septiembre, octubre son 9, trabajas como si trabajaras 9, y en invierno, sobre todo aquí en el norte, pues no 8 horas nunca trabajas 6 netas, que hace frío, que hay hielo, que no podemos trabajar, que Pero llueve, que el etcétera. momento del árbol tiene que ser después de la recolección. Después de la recolección, bueno, hay dos, habría que hacer dos variantes. Después de la recolección es cuando entramos mucho en podas normales, porque la inducción floral es mucho más nosotros ya el cerezo ya hace años que se poda en septiembre también y octubre, y cuando realmente el árbol está muy agotado y está muy vigorizado, ahí sí que ya nos metemos un poco ya en reposo invernal. Eso es una poda vigorizante. Normalmente las podas de verano, las podas en verde, son podas reductoras de reducción de vigor, y las podas para darle energía al árbol y provocar una buena brotación es podas en reposo invernal. Cada árbol. Y tu recuperación la aconsejas hacerla cuándo? Yo es que no me gusta trabajar al invierno, y es que no me gusta trabajar, no, pero es que en la agricultura y en las plantaciones ya llevamos tiempo que las personas tienen que tener fiesta desde el 20 de diciembre hasta el 8 o el 10 de enero. Entonces, Totalmente. todo lo que puedas hacer en octubre, noviembre, mucho más cómodo, mucho más fácil y demás. En el campo no hemos sabido nunca hacer vacaciones ni hacer fiesta. Mm. Y yo creo que ha llegado el momento. Yo he llegado tarde porque ya me quedan 4 meses de vida laboral, después Bueno, de 50 años de trabajo, pero los trabajos hay que simplificarlos y hay que hacerlos en su momento y en su justo tiempo. Es decir, hay trabajos que no puedes estar 2 meses en una finca para hacerlos. Por está claro. ejemplo, las podas en verde. Esas Mm. podas hay que hacerlas de 7 a 15 días. Y bueno, Perfecto. tiene sus razonamientos también. Sí, bueno, Sí, esta es la misma finca de Sergio que ha quedado de cine. Este año además no ha habido hielo, con lo cual tiene una carga preciosa, importante. que la Ujú. está yendo a ver bastante gente. Puedes ir pasando también, Miguel. ¿Ves? El seto sí, Precioso. esto sí se amplía. En el interior del seto hay flores y Se ahora ve. mismo hay almendras. Lo de las cubiertas vegetales también es un tema que nosotros lo tenemos muy claro desde hace 40 años. O Me sea, yo alegro. hace 40 años ya iba a Cataluña, a Lérida, a ver la cubierta vegetal, porque no labraban los frutales. De hecho, Mm. nosotros en nuestra zona, que es el Bajo Aragón, nadie labra una plantación, o sea, se planta y jamás se labra. Pero claro, con regadío. Con Secano, regalo.
ahí ya me callo y hay que ver Bueno, la hay lluvia otras que tiene. estrategias si tienes que ver Sí, un poco y- qué te pide la finca, qué efectivamente. textura tienes de suelo. Sí, Es sí, otro tema, no, sí. no es el de hoy. Sí, luego seguiríamos, creo que hay alguna más de... Este es de este año ya, este es uno de los árboles de esos de la punta, eso está plagado de almendras, ahí esa foto se hizo al poco tiempo de tirar el collarín y ahora ya cada vez más, pues bueno, están engrosando, esto es penta, es para una zona fría, la verdad es que está, tiene una cosecha francamente buena. Yo Ujú. creo, me voy a atrever y de hecho me atrevo y digo cantidades, pero los 3.000 kilos lo tiene que estar rozando. Vamos a esperar a la esporga de ahora, de esta época, que siempre todas las variedades hacen algo de esporga, de Aclareo. aclareo natural, pero yo creo que aquí hay 3.000 kilitos bien, por lo que hay. Sí, seguimos y Sí, yo creo esta que, es más de lo Antonio, mismo. Sí, sería importante también decir, son espectaculares estos ejemplos, pero yo ahora mismo como productor, el coste, podríamos hablar de un coste que tendría de manera en una horquilla, que me digas entre esto sí, y sí, sí. esto, o Luego al si la quieren final, hacer ellos, o luego lo al hacemos final nosotros. tengo dos cuadros. Uno lo que Vale. sería la poda tradicional, porque además voy a enseñar también las máquinas y cómo Sí. tienen que ir de inclinación las máquinas. ¿Eh? Entonces, esto es una finca que se recuperó, como hablamos, muy fácilmente. Aquí van las máquinas a 4 kilómetros por hora. Podemos seguir pasando. Bueno, esta es la misma. Vamos siguiendo. Sí, esto es lo mismo. Bueno, y ahora también, para que veáis, yo al principio, sabéis, o la gente sabe que yo era defensor, bueno, de la poda aragonesa, ¿no? Y que tal, que cual, que el seto, que no sé qué, que no sé cuántas. Digo, yo el seto no lo tengo, o sea, la verdad es que no tenía claro cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, como es un tema que me gusta, estamos haciendo seto. Esto, aunque veáis, esto es un macroseto, esta es una finca que está en Egea, puedes pasar, esto es poda aragonesa a 5,5 por 3. Ahí tenemos ya la máquina, estos tienen, creo que están en los 5 metros, es un seto de 5 metros, lo vamos a levantar 40 centímetros más este invierno porque la inclinación norte-sur nos permite que la iluminación llegue hasta abajo. No Esto hay es tanto, no hay otoño, sombreo. no hay sombreo. Es por eso nosotros los árboles tienen que ser piramidales. Si hago un inciso ahora, pero si vais a Canadá que hay cantidad de árboles súper grandes, de coníferas, todos son piramidales, ¿vale? Seguimos, esto es un seto, luego diré lo que esperamos. Esto es un seto de 5 metros de altura y tiene la misma flor abajo que arriba y dentro que fuera. Este seto tiene 3 metros de anchura, 1,5 metros por cada lado. Son 5,5 metros, le quitamos 3 metros y 2,5 metros para que pase un tractor semiestándar o estándar. Lo del suelo es flor. Es la flor, los pétalos, claro, sí, sí. Bueno, también esta finca tiene unos trocitos de sal que también estamos lidiando con las sales en alguna zona. También tiene su cosa. ¿Sigue? Ostras, Sí, sí. sí, sí. Y ahora vamos a ver. Bueno, este soy yo de espaldas porque se ve la altura del seto. Esto se hizo solamente por ver la altura. Esta se puede coger con la máquina tenías o barrido de suelo, el modelo americano. Se hizo para la máquina tenías, pero luego hemos visto que podemos tirar para arriba. Podemos hacer una superficie productiva mucho más grande y la vamos a hacer. Aquí tenemos el beneplácito de la empresa. Entonces son empresas que dicen, bueno, lo que tú digas. Y eso es interesante porque se trabaja a gusto. Esta Claro. empresa, aparte de esta, son 4.500 hectáreas la que tiene plantado de almendro y se lo gestionamos todos nosotros. Sigue bueno, y esto también parece que sea un seto, pero es 6x4. Pero fijaros que es tercera, bueno, era 3 años, inicio de la cuarta hoja, aquí se llegó a 2.000 kilos de pepita ya. Y al Pero fin y esto, al cabo, la hace distancia entre árboles, ¿cuál es, Antonio? 4 metros. Lo que pasa es que las ¿Entre árboles? fotografías engañan mucho, sí.
Esto está en Egea, ya te digo, es poda aragonesa, pero que veáis que al final hacemos paredes productivas, todo un muro frutal de punta a punta. Esto se puede ver todo, ¿eh? Se puede ver, además tenemos permiso de la propiedad. Quiero decir que todo siempre vamos a ir a paredes productivas. No tienen nada que ver con el modelo americano. Hay gente que prefiere el modelo americano, pues bueno, que sigan haciéndolo. Pero esto realmente, la sanidad y los kilos que salen aquí no salen en mucho. O sea, es una pared, un seto o un macroseto, como le queramos llamar. Sí. ¿Sigues? Bueno, esta es la misma finca. Para que veáis, cuando entran, dice, bueno, es que le has quitado mucho. Lo de la derecha y lo de la izquierda está sin hacer. Pero es que le hemos dejado mucho. Y si no hubiéramos hecho esta poda, por ahí no se puede pasar con el tractor. Bueno, ni con un tractor frutero, no se puede pasar. Entonces, esto era cuando le faltaba algo de altura, ¿sí? Y Pero, Antonio, ¿tú crees que este tipo de podas está vinculada a la longevidad de las plantaciones? Con este tipo de recuperación que tú haces, ¿vamos a aumentar la longevidad? ¿Vamos a llegar a una vida productiva mayor? nosotros tenemos aquí, no me cabe la menor duda, la respuesta es sí. Y voy a explicar y voy a razonar. Primero, aquí tenemos una finca del año 98, o sea que son 27 años lo que Ujú, tienen. Y está produciendo perfectamente. Yo hago siempre la siguiente comparación o la siguiente pregunta. Si un almendro en el secano con todas las calamidades que está sufriendo de plagas y enfermedades, bueno, lo que le llega y del sol y de falta de sequía, vive tantos años, porque aquí hay árboles, nosotros aquí en esta zona tenemos uno que sabemos perfectamente que tiene más de 100 años, porque hay personas de 88 que dicen que lo han visto siempre así. Entonces, este tipo de podas, el seto y el macroseto, si os fijáis, no quitamos ninguna rama del medio. Vamos en contra de todos los libros de texto de todo el mundo. Todo el mundo dice que estamos locos porque no hemos quitado nada del centro. Este árbol está mucho más protegido y ahora voy a ir a una modernidad frente al cambio climático que cualquier otro árbol que se le abre del centro o que se le deja sin hojas y sin ramas, ¿eh? Estos árboles están, como digo, súper protegidos y tienen la madera, pues este árbol que estamos viendo aquí ahora tiene 9 años y está perfecto, ¿eh? Perfecto. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Hay muchos mitos o muchas creencias que dicen, no, es que siempre se ha hecho así. Sí, mi padre iba con el carro y la mula al campo y yo voy con un coche, o con un tractor, con o un con un tractor. GPS que le doy al botón y va solo, ¿eh? Y entonces, sin embargo, en la poda no se había evolucionado. Estamos trabajando en algunas zonas con podas como hace 60 años. Yo tengo libros del año 64, porque me ha gustado recopilar, tengo una colección de libros de agricultura, bastante importante. Se están haciendo podas, lo de las tres principales, lo de abrir, lo de tal, se está haciendo como hace 60 años, pero el que quiera hacerlo, que lo haga. Luego estamos viendo que quitar una rama del centro del árbol, ya aprovecho, si vale para este programa o webinar, quitar ramas del centro se quitaban para que subieran, era un método de recolección, para subíamos los críos pequeños, subíamos dentro del árbol para limpiar con un hacha los chupones de los olivos y de los almendros. Era para recolectar, pero hoy día se hace todo con vibrador, no interesa. Por eso no es de aquí, de esta plataforma, pero nosotros estamos desarrollando una poda de olivos que en el sur de Italia, bueno, es una locura, porque no hay personas para trabajar, no hay dinero para pagar a esas personas Está y claro. no podemos cumplir los riesgos laborales porque el campo es peligroso, con el frío, con el calor y con las tijeras eléctricas, todo el mundo muy bonito, pero hay siempre Congeladas, sí, accidente. está Entonces claro. no es lo mismo eso que ir en un tractor con una máquina de última generación, que ya van solas, que tienen sus
su programación de inclinación, sus velocidades, su GPS, y las personas van detrás de un cristal blindado con una cabina con aire acondicionado En y unas con música. condiciones Efectivamente, sí, de sí, calidad en el trabajo y de sí, seguridad. sí. Sí. Puede seguir pasando porque ya debemos estar. Bueno, ya Entonces, entramos en las máquinas, es lo que ¿eh? te iba a decir. Vamos a hablar de máquinas, de con qué máquinas hacemos este tipo de podas Sí, y cómo más, debemos de manejarlas. más que con máquinas, esa máquina, por ejemplo, es una señora máquina, es una empresa Mm, puntera. De hecho, me la han mandado ellos. Ese corte está mal hecho por todos lados. Tenía que llevar inclinación la vertical, y los discos de arriba tenían que hacer el medio árbol, hacer lo que llamamos nosotros el tejadillo. ujú. ¿Eh? Esa Que, máquina, que la máquina lo permite. la máquina lo permite. Es que las máquinas que hay ahora me explicaban, bueno, pues es que Tienen. llevan ya memoria, ¿no? Entonces Mm, ya es eso. Entonces, eso está mal hecho. En ese tipo de seto no pasa nada. Pero en un seto grande, si ese tractor ahora coge un bache, bajan de golpe los dos discos horizontales y se puede estropear la máquina. Y mm, luego la máquina es mala, ¿no? No es mala la máquina, eres malo tú. ¿Eh? Vamos a seguir. ¿Eh? Bueno, esto también me lo han mandado ellos. Esa posición nunca habría que hacerla en ningún tipo de poda, ni de olivo, ni de almendro, ni de cítrico, ni de aguacate, ni en ningún tipo de cultivo habría que hacerlo, porque es súper peligroso. mm, Esto veremos ahora al final el por qué los cortes horizontales, o sea, perdón, verticales o paralelos al árbol no deben de ser, tienen que tener inclinación. Entonces, esto no, es la misma máquina toda, ¿eh? Esta es doble. ujú. Siguiente, si vemos la siguiente, esto tampoco, porque los discos de arriba sí los tiene bien, pero los laterales, No, los perpendiculares, los tiene, los tiene, en perdón. vertical. Ujú. Eh, y a mí se me ha ido ahora, se Te me ha ido. oímos y te vemos bien, Antonio. Puedes Sí, continuar. ahora. Bueno, pues pásame la siguiente también. Esto, por supuesto que no. Esto es para hacer, bueno, esto es para prolongar la longitud del corte, pero ese tipo de inclinación no. Y yo creo que ahora viene la que realmente tiene que ser. Es este A la el adecuada. corte que tiene que ir. Vuelvo a repetir: en poda aragonesa, en poda de la luz, en poda de seto, ses, en todo tipo de podas. Siempre los árboles de abajo tienen que estar más anchos que arriba. Cuando en Ujú. Estados Unidos, en California, que llevan su sistema muy, muy respetable, por supuesto, lo están haciendo justo al revés. Tú te vas a California y verás los 3 primeros metros de un árbol o 4 están secos. La vegetación está arriba. Hay gente que no comparte esto que yo estoy haciendo, y yo, por supuesto, no comparto lo que hacen en otros sitios. Entonces, Ujú. este es el corte, las inclinaciones como tienen que ir, más o menos, pero esta es la idea. Se me Ujú. olvidan en pistacho también, que también lo estamos haciendo hace días. Llegaríamos a la siguiente. Ahí está. Aquí quería llegar. Aquí quería llegar. Entonces hay una cosa que los que eh, los profesores, los que habéis estudiado, los investigadores y tal, esto lo conocéis bien, que es la presión Ujú. osmótica y la evapotranspiración. Ujú. Si tú haces el corte de seto como el de la derecha, de los laterales se va muriendo y no va creciendo. La vegetación se va arriba. Ujú. Por eso tenemos esos árboles que hemos visto ahora, cabezones, y alguna barbaridad más. Ujú. Nunca te va a brotar de los laterales. Y eso poco a poco, el verde más oscuro se va a ir agotando, y la vegetación, tienes árboles, como hemos visto algunos arriba, muy bonitos, o sea, muy, muy lozanos, muy tal, pero que claro, la cabalgante tiene la altura que tiene. Entonces, Ujú. eh, sería el de la izquierda. Los setos, bajo mi punto de vista, tienen que ser así, abiertos, con inclinación. Entonces, debido a la presión osmótica y la evapotranspiración, brota desde abajo hasta arriba. Tienes brotación siempre.
y lo mantienes el seto vivo siempre. Arriba siempre hacemos el tejadillo, primero por los cortes, porque si lo haces horizontal, aparte del riesgo de la máquina, caen muchas ramas en el centro del árbol. De esta forma no cae ni una rama ni media alguna. Puede caer, pero se va todo al centro de la calle para posteriormente llegar la trituradora de leña y eliminarlo. Esto se lo tiene que grabar, es mi opinión, los responsables de las fincas o de las empresas de servicios lo tienen que tener muy claro. Si quieren hacer brotar el árbol por abajo, tiene que tener inclinación. Luego la iluminación, el sol, en norte-sur siempre tiene, el centro del mediodía tiene una iluminación brutal y que llega al sol, porque las hojas no necesitan luz, necesitan sol. Tiene que llegar la luz del sol. Y si es norte-sur, pues bueno, ahí habría que limitar un poco la altura. Si es norte-sur, Para no generar sombreos entre las filas. efectivamente, si es norte-sur, podemos ir a 1,2 de la anchura de la calle, de altura, o sea que con 5,5 metros te puedes ir a 7 de altura, pero si es este-oeste, pues entonces tienes que limitar un poco la altura. Eso se ve muy bien. Nosotros tenemos hora de referencia a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana el sol tiene que estar abajo, en el primer palmo. Si a las 11 no está, mal. Y luego tenemos otra que son las 7 de la tarde en verano. En verano. Entonces al final esto es un tema de optimizar la radiación incidente que tienes sobre las hojas para que se haga una fotosíntesis y una es que evapotranspiración eficiente. si no hay sol, el árbol no hay vida. Por eso este tipo de ejemplo o de esquema, pero es que además es que vale para todo. O sea, vale para pistacho, vale para olivo, vale para un montón de cosas. ¿Cuántos setos hemos visto que son cabezones y de mitad del seto para abajo está muerto? Es por esto. O esto es una de las cosas. Sí, porque yo creo que en ese caso que nosotros incidimos bastante, no se ha hecho una planificación adecuada en un principio en base a la orientación que se le va a poner al cultivo en la zona en la que estás y los marcos en los que quieren manejar. Entonces, sí, es un poco lo que hablabais en tienes que las otras, verlo. lo que hablabais en las otras webinars, ¿no? Que antes de hacer una plantación, pues hay que preguntar mucho y no Asesorarse. buscar el más barato, que eso es muchas veces lo que se hace. Y os lo digo porque yo soy viverista y sé cómo viene, ¿no? O cómo Sí, se actúa. o pensar que lo que ha hecho el vecino o tú en otra Sí, explotación, en otra sí. zona con otras características que te ha ido bien, en tu situación de otra finca te va a seguir yendo bien. Entonces, hay que coger cada sitio con su situación de contorno y tomar las decisiones en base a eso. Claro. Hay que hacer un trabajo técnico. Y hoy día tenemos unas herramientas muy buenas. O sea, tenemos Buenísimas. unos mapeos de suelo o empresas que te controlan el riego, la nutrición, Modelos el de tema. asolamiento que se llaman, los modelos de Sí, asolamiento, te dan los sí, sombreos como los vas a tener y con sí. eso Y toman las con eso decisiones. lo hace, sí. Vamos pasando, si queréis. Bueno, y Quería aquí. antes, un momento, vete a la de atrás, Miguel, por favor. Vamos a hablar de techos productivos y luego terminamos con los costes, Antonio. Vamos a hablar de eso. ¿Crees que existe un techo productivo que se ve condicionado por este manejo? ¿Y A cuál ver, sería? nosotros en esta finca que estamos hablando, yo creo que va a llegar perfectamente a los 3.000 kilos. Pero según qué variedades, según el rendimiento de las almendras y según, pues eso, las variedades, yo creo que tenemos que estar o poner el punto de mira en 3.000 kilos y algo más. Sé que muchos dirán, bueno, este que ha bebido hoy, ¿no? Pero la experiencia me dice que sí, que se puede. En seto, estamos hablando de seto de súper intensivo. En el seto con la otra poda, este que hemos visto de Gea, esa finca este año se ha helado
pero aún así están los 3.000 kilos, estaban los 4.000. Entonces, no nos tenemos que conformar. Yo cuando oigo que dicen en los setos que hablan 1.800 kilos, 2.000, digo, pues dedícate a otra cosa, porque lo que tienes que hacer es buscar la forma de hacer ese tipo de setos con mucho ramillete de mayo y muchas ramas. Es decir, hay gente, ha salido una diapositiva también que había una persona de espalda, había ahí un seto, un árbol que puede tener muchas almendras. A veces nos sacan esos ramilletes de ramas con almendras. Yo digo, sí, sí, tienes muchas almendras, pero no tienes kilos. En cambio, en el seto que tú tienes detrás está la almendra muy atomizada, hay muchas ramas con almendra, con lo cual eso sumas y enseguida te vas a una producción bastante importante. Una buena Entonces, finca. la gente no nos tenemos que conformar. Yo tengo más experiencia. Bueno, yo estuve en la primera plantación en seto que se hizo por José María Roca y Agromillora en la Granja de Escarpe. Yo estuve allí porque estoy como el jueves en todos sitios y eso fue el año 2010. Pero yo ya llevaba 12 años también cambiando la poda porque el viento nos tiraba los árboles y la variedad guara, todo el mundo decía que era muy difícil de hacer. Yo no me he resignado y todavía hoy estamos haciendo pruebas y ensayos en nuestras fincas o en nuestras parcelitas para mejorar la productividad de los cultivos. ¿Eh? Eso hablamos sin una limitación de dotación hídrica, que también es un problema. Sí, pero mira, también me gusta que me digas esto porque se me olvidaba, porque lo tenía en mente. El tema de dotación hídrica estamos echando, estamos aplicando, yo las palabras que me salen muy aragonesas, Entendemos perfectamente. estamos aplicando agua en exceso y abono en exceso. Yo Te estoy contigo. explico. Y estoy mirando todo el rato el seto ese que tienes detrás. Ese seto hay que abonar para coger la cosecha que tiene. ¿Eh? Ahí son las empresas o los técnicos que se dedican a esto, pero ¿para qué quieres una brotación de 1,5 metros? Entonces te estás pasando de agua y te estás pasando de abono. Nosotros no estamos aplicando tanta agua ni tanto abono como se dice por ahí. En Estados Unidos, nos fijamos en Estados Unidos, es que meten 10.000 metros cúbicos, sí, pero tienen arenas y el agua se pierde y riegan mucho a manta y luego con microaspersión. Entonces meten esto. Pero aquí en nuestra zona estamos aplicando plantaciones bueno, tenemos 5.500 metros cúbicos de dotación del agua del Ebro. Esto es la zona de lo más seco de España, pero es donde más agua tenemos para estos menesteres. Y muchos no lo consumen, ¿eh? Porque ¿Qué ejemplo me podrías dar de dotación hídrica, unidades fertilizantes de nitrógeno y producción obtenida? mira, aquí hay gente, bueno, hay fincas que con 4.000 metros cúbicos, claro, aquí dirás, difiere mucho el tipo de suelo y la zona climática Totalmente, donde estamos, totalmente. ¿vale? Pero si tú tienes una almendra como guara temprana, y esto no es mío, lo que te voy a decir es de un estudio de personal del IRTA, cuando la almendra ya está llena, ya está dura, o sea, ya está lignificado que deja de ser vítrea la pepita y está dura y demás, ya no necesita extraer tanto, ya ha extraído todo lo que tiene que extraer del árbol. A partir de ahí hay que regular el agua y el abono. Y para eso tenemos unas herramientas de sondas de suelo y Totalmente. empresas que lo manejan a la perfección. ¿Eh? Yo solo te digo que con 4.000 metros, en algunos sitios con 3.000, yo por ejemplo, estamos en una zona más calurosa de España y pistachos de 5 años estoy en 1.500 metros cúbicos y aún así tengo varas de 1,5 metros. ¿Eh? Con esto quiero decir que aparte de la poda, de la cubierta vegetal, de plagas y enfermedades, el tema del riego y nutrición hay que Muy controlarlo mucho. importante. Hacer análisis de suelo, análisis de hoja y análisis de fruto, que Hacer se está un haciendo. seguimiento. Entonces, y tiene que ser por personas que lo sepan.
Nosotros como agricultores, yo llevo toda mi vida con frutales y el tema de riego y nutrición se lo tengo encomendado a una empresa. Está ¿Eh? claro. No, estoy de acuerdo contigo que cuando te juegas mucho hay que ir a expertos que te vayan dando una guía y luego ya tu técnico ya tiene más conocimiento y puede ir adelante. Y Antonio, si Así es. quieres ya pasamos a costes. Sí, Esto nos supone un coste elevado el que te llamen o bueno, llamen a una empresa especializada y le diga, oye, recupérame la explotación, no sí. estoy obteniendo lo que yo quiero o no estoy obteniendo nada, este No, sistema no me funciona, que es lo que se suele decir, sí, sí, y van a sí. dar la oportunidad a que se recupere. Danos una horquilla de cuánto Bueno, es. yo he preparado aquí un cuadrito porque pues las personas les gustan los cuadros de varios. Yo los precios que he puesto son unos precios, llamémosle, si tú tienes la máquina o es máquina contratada. Esto lo hice en Pistacho hace poco y pues, llegó uno y dijo, 80 euros es un robo, yo voy por menos. Pues vale, bien. Pues yo creo que este es el escenario más caro, digamos. Entonces, no sé si se va a entender bien. Un marco de 4 por 1,50 son 1.666 árboles por hectárea. La máquina tenemos comprobado en poda normal. Ahora estamos hablando de poda, luego veremos la recuperación. Ujú. A 4 kilómetros por hora hace 2.600, como cada árbol está a 1,50, 2.666 árboles por hora, con lo que es en una hora haría 1,6 hectáreas. Ujú. La máquina simple hace la mitad, sería Sí. 0,8 hectáreas porque la simple es un lateral. La doble hace 1,6 hectáreas. Entonces, precio por hora, yo he puesto en la máquina simple, si es tuya, 50 euros por hora de trabajo, aunque hay empresas grandes que están en 40, 35, 40, lo tienen valorado. Y 80 euros si te tiene que venir la máquina desde fuera. Y la Ajá. máquina doble, pues he puesto 75 y 100. Eso sería que la máquina simple con 50 euros por hectárea serían 62 euros la hectárea Ujú. a dos pasadas, por supuesto, y 100 euros si viene una empresa De fuera. subcontratada. Ujú. En la doble serían 46 y 62. Y luego hemos puesto 100 de mano de obra por poner algo, porque siempre hay alguna rama entre árbol y árbol que no entra bien la máquina, pues habrá que sacar algo de leña La al mano centro de de obra la sería calle. por hectárea, Por hectárea he puesto 100 euros. Por ¿vale? hectárea, sí, más o menos. En Ujú. el marco de 3 por 1,5, este sube un poquitín, porque claro, no, tienes más líneas. A 4 líneas tienes unas líneas por hectárea, a 3 tienes otras, y luego he puesto a 3 por 1,35 exactamente lo mismo. Sería árboles por hectárea, la velocidad he puesto 4. Hay gente que me dice, pues mi máquina va a 6, pues olé, pero por debajo ya es difícil, es difícil. Entonces, este es un cuadro que he hecho que la gente puede decir, pues mira, que yo lo hago por 45 euros. Pues bien, pues Bueno, más esto, barato te esto va a es, salir. esto es dar una idea, Una aunque idea, sí. luego Y luego también ya habrá gente que tenga muchas hectáreas y negocie, oye, pues dame un sí, precio. Esto es efe- lo que se llama un orden de magnitud. La persona que esté efectivamente, pensando, pues esto es un orden de sí. magnitud y como tú dices, quizá alto o nos estamos yendo a una situación de precio medio alto, que Sí, se puede medio, yo tener un diría medio más bajo alto. perfectamente. Pero mira, voy a comentar una cosa. Este año un amigo mío decidió quitar una rama en contra mía, o sea que y me duele porque es amigo, pero haciendo caso a otro sector, Ajá. quitó una rama del centro, una rama, con una motosierra eléctrica, perfecto. 500 euros por hectárea le costó quitar una rama, porque hay que quitarla y hay que sacarla. Claro. Entonces, esto es un tema que nosotros siempre es mecanización sí o sí. Y el que no Ujú. haga esto, mira, aquí ya nos viene otra cosa que quiero decir. La almendra vale el mismo precio para todos, pero hay gente que está cultivando a 4.000 euros la hectárea y gente que está cultivando a 2.000 y menos. Y menos. 2.000 y menos. Entonces,
El margen comercial está no en vender más caro, que eso nos gusta a todos y todo nos va, en producir más barato. Y eso las empresas grandes, pequeñas, medianas, el agricultor más pequeño que haya, que tenga una hectárea, se tiene que mentalizar en que hay que producir, pues lo que se suele decir también, más con menos, que esa es una frase que se está utilizando mucho. Es lo Y que se debe de luego, hacer por y todo. luego también este tipo de podas, de seto y las otras, valen para todos. No me sirve que diga, no, es que esto solo vale para las grandes fincas. Que no, que las grandes fincas son grandes fincas, pero también tienen una serie de gastos que el agricultor pequeño no tiene. Totalmente de Entonces, acuerdo tiene que contigo. ir por ahí. Luego, si pasamos al otro cuadro, también he hecho uno Esta también sería con, la poda de recuperación. efectivamente, la poda de Ujú. rejuvenecimiento es rejuvenecer un árbol, lo que se ha llamado hasta ahora. Le podríamos poner otras. Entonces aquí también he puesto un escenario también estresante, que se llama en los ámbitos bancarios, el 4 por 1,5, 1.666 árboles. He puesto 1,5 kilómetros por hora la máquina, porque claro, la de Sergio iba a 4 kilómetros, porque era una poda normal. Pero si te tienes que meter una poda con cortes gruesos y fuertes y tal, aparte que tienes que cambiar los discos, tienes que hablar con el de Varios la máquina. planos, como has puesto, que tengas que hacer varios Efectivamente, planos. sí. Entonces tienes que ir despacio y tal. En una hora hacer 0,9 hectáreas. El precio por hora he puesto caro, he puesto 100 porque es más arriesgado. Entonces, como hacer 0,9 hectáreas serían 90 euros la hectárea. El primer pase 90 y como ese que he puesto con varios colorines, pues serían 360 euros. Estamos hablando de máquina contratada y a 100 euros la hora de trabajo. El que lo pueda hacer más barato, seguro que se hace más barato. O sea, yo, como tengo O con máquina, máquina propia, ¿no? o con máquina propia, o sea, con máquina propia, esos 100 euros te pueden bajar a 60 tranquilamente. Pero bueno, y después, al mismo tiempo que vamos cortando, hacemos esas porciones que estamos quitando del seto, pasaría una trituradora de leña, ya no sería de hierba, de martillos, pero de leña. Las hay francamente buenas en los fabricantes españoles, tenemos de todo, con una máquina de 2,5 metros, porque para 3 metros o 3 y pico no puedes ir con una máquina más grande ni más pequeñas. Las trituradoras sí que pueden llegar a ir a 4 kilómetros por hora, con la hierba van a 6 o 7. He puesto 80 euros de un pase, por 4, 32, 320, el precio de los 4 pases de la trituradora. O sea, 4 pases y 4. Hay gente que a lo mejor por su condición de árbol lo hace en 3, pero que no hagan muchos inventos, porque querer hacer en 3, coger mucho bocado para la máquina, eso puede provocar alguna avería y las averías no son baratas. He puesto otros 100 euros de mano de obra, porque habrá que ir quitando alguna rama que cuelga. Nunca quitar las ramas finas que queden después de la máquina. O sea, hay gente que coge y limpia las ramas finas. No, eso no se quita. Esas son las primeras que echan hojas, las primeras que activan el árbol, las primeras que hacen fotosíntesis, para que salgan las ramas nuevas. Y luego ya en observaciones, pues claro, pues todo dependerá del tipo de planta y de plantación. Está Claro, claro, esto es un visual de que me una cuesta. cosa visual, sí. Y bueno, diciendo que frente a una explotación que tenga baja producción o que esté perdida, esté mal conducida, no estamos hablando de un coste excesivo cuando vamos a poder recuperar, Efectivamente, después de la inversión que lleva una esto, inversión que pues llevamos durante años arrastrando pérdidas. sí, así Entonces, es. es reconducir un árbol que ya está formado o medio formado para poder recuperar una inversión que hasta ahora no había podido ser. Sí, Pues sí, sí. perfecto, Antonio. Antonio, ¿quieres resaltar algo o alguna foto que hayas puesto que no hayamos hablado? No, yo creo que lo hemos hablado todo bastante bien. Yo simplemente el Sí. mensaje que me gustaría dar
responsables de este tipo de plantaciones que pregunten, que a veces siempre nos gusta mucho en España, y esto es una cosa que voy a decir una verdad como un templo, en Internet nos gusta mucho criticar, sobre todo después del anonimato. Esto no vale, esto no sirve, estás loco, este está loco, como un árbol siempre se ha podado así. Hay una serie de comentarios que yo recomendaría pues que los dejen y que pregunten y que se apunten al carro de la mecanización, porque es que además no va a quedar otro remedio, ¿eh? Ujú. Eso es una cosa muy, muy interesante. Y luego entiendo a algún responsable de explotaciones de cultivo en seto, llevan una tensión muy fuerte, eso se lo tienen que descargar, esa presión, y sentarse, hablar y intentar poner remedio. Se nos han quedado muchas fotos yo tengo solo de los últimos 3 años creo que tengo 100.000 fotografías, ¿eh? Imagino. Pero me ha De, gustado el mensaje este que has dado, Antonio, porque al final está claro que tenemos que tener un objetivo productivo, pero el objetivo productivo a toda costa a mí no me parece tampoco adecuado ni va a pasar factura tarde o temprano. Entonces, sí, no existen los milagros en el sentido de estresar la planta, estresar el cultivo, estresar a la gente sí. para obtener unos resultados que van a fluir bien si se lleva de una manera más inteligente en el sentido de ver lo que tu explotación necesita y dárselo en cada momento. Y luego hay otra cosa también importante, que las personas, hay personas que ya dicen, yo ya lo sé todo. O sea, yo Bueno, llevo en septiembre, en septiembre no, en junio llevaré 50 años pagando a la seguridad social, y yo me chupo todo lo que encuentro en internet. O sea, yo soy un me asiduo alegro. de Sinerginat y todo Gracias. el mundo enseña algo, todo el Sí, mundo aprende, de todo el mundo se aprende algo, todo el mundo te enseña. No te creas que porque estás aquí o estás allá lo sabes todo. Y también personas que están en empresas muy grandes, que solo por estar en empresa muy grande se piensan que ya son tal. Siempre pongo un ejemplo. Yo tenía un tío trabajando en la SEAT de Barcelona hace muchos años, ¿eh? Pues resulta que yo le decía, "Oh, sabrá de mecánica, monta coches y tal". Pues no, pues es que resulta que mi tío estaba con una escoba en el, pero trabajaba en la SEAT y todo el mundo sí, pensábamos que era tal. Entonces, por muy grande que sea la empresa y tal, tenemos que estar siempre aprendiendo y en constante reciclaje. O sea, yo, por ejemplo, totalmente de acuerdo a mi contigo. nivel es que estoy aprendiendo todos los días, ¿eh? Y yo Luego, también. luego estamos muy orgullosos de que vienen gente, hace unos días vinieron el Almond Board de Australia, el Almond Board de Estados Unidos ha estado también visitándonos, viene Lo he gente, visto. vienen 20 argentinos, en fin, que están viniendo gente de todo tipo. Algo estamos haciendo, ¿eh? Sí. Pero nos falta mucho por hacer. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y no, como no nos vamos a dormir, lo iremos haciendo. Me ha preocupado eso que Eh, me has dicho que te vas a jubilar. No, bueno, me voy a jubilar, pero creo que no me van a dejar. Pero Voy, seguirás con la afición, que voy, voy yo he voy a sido con mi tener, afición. voy a tener la edad, pero pues tendremos que Bueno, seguir porque yo tengo pero el aire un- del campo es buenísimo, Antonio. No, no te te vas lo a ir a pasas, jugar al dominó. te lo pasas bien, sí. Sí. Y además Bueno, yo tengo relevo generacional y tengo que, bueno, como todo el mundo ha hecho, pues ayudarle y totalmente, que siga adelante. Aunque cada vez totalmente. esto se pone más complicado, pero bueno, Bueno, hay que hay empujar. ilusión.